Bienvenidos una vez más a tu canal informativo Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez y juntos te traemos el boletín 128 del canal con las noticias más resaltantes de la semana. Comparte el video para que lleguemos a muchas más personas y activa la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. El manga Caroli Tuesday terminará en julio. El manga Caroli Tuesday de Morito Yamataka finalizará en su 16º capítulo en julio. El manga es una adaptación de la serie de anime original homónima supervisada por el director Shinichiro Watanabe y el estudio Bones. El manga fue lanzado en la revista Young Ace de Kadokawa en mayo de 2019. El segundo tomo recopilatorio se lanzó el 4 de febrero. La película Detective Conan de Scarlet Bullet se retrasa hasta el año 2021. Mediante la cuenta oficial de Twitter para la 24ª película de la franquicia Detective Conan, titulada Detective Conan The Scarlet Bullet, se reveló que el estreno en cines de esta cinta será retrasado hasta abril del año 2021. Desde su cancelación de su estreno el pasado mes de abril, no se conocía información sobre cuándo la película sería nuevamente anunciada para su estreno. La película se desarrolla en los Worldsport Games en Tokio. La bala japonesa es el primer tren lineal ultra rápido construido con la última tecnología japonesa y sincronizada para coincidir con la ceremonia de apertura de los Worldsport Games. Está programado para ir desde la estación Shin Nagoya hasta la estación de Tokio a una velocidad de casi 1000 km por hora. Sin embargo, se produce un extraño incidente durante una fiesta celebrada dentro del tren, lo que se convierte rápidamente en un secuestro de altos ejecutivos. Conan deduce que esto puede estar relacionado a un evento similar ocurrido hace 15 años. ¿Y tú esperas esta película de Conan? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Decadence revela nuevo video promocional. En la web oficial para el anime original del estudio Nod, Decadence revela un nuevo video promocional para el proyecto animado. El video revela nuevas secuencias animadas de la serie, además de oficializar su fecha de estreno, que será el próximo 8 de julio en la temporada de verano, y se puede apreciar un fragmento del tema de apertura. Puedes conocer la lista completa de los estrenos de la temporada de verano en el video que te compartimos en la descripción. Además lo podrás encontrar al final del video, como también en este momento en una viñeta que podrás ver en este momento. Disfruta de fragmentos del anime de Decadence de su nuevo tráiler promocional. La película Akido Senshi Gundam Senku no Haraway retrasa su estreno. La película estaba programada para estrenarse el próximo 23 de julio. No obstante, debido a todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus en Japón, esta tuvo que ser retrasada de forma indefinida. Respecto a la nueva fecha de estreno, esta será revelada con el pasar de los días. El largometraje es el segundo proyecto del Next O100 Project, que se desarrolla en el futuro de la línea temporal UC. El primer proyecto fue la película titulada Akido Senshi Gundam NT, que se estrenó en Japón el 30 de noviembre de 2018. Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On anuncia fechas de acceso abierto antes de su lanzamiento. Bandai Namco ha lanzado el segundo tráiler oficial de Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On, que confirma las fechas de acceso abierto previo al lanzamiento. El acceso abierto previo al lanzamiento tendrá lugar todos los fines de semana antes del lanzamiento a partir del 20 de junio. Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On saldrá para PlayStation 4 el 30 de julio en todo el mundo. Ben Become Human revela producción de una película animada. Recientemente se reveló la producción de una nueva película animada titulada Ben Become Human como parte del proyecto Yokai Nigen Ben. El estreno de la película está programado para otoño de este año. La película ya cuenta con un póster oficial que puedes apreciar en este momento. Cabe resaltar que este es el tercer proyecto animado sobre Ben, siendo este un nuevo reboot con un diseño completamente nuevo y renovado que adapta la historia del mismo nombre, pero con un tono mucho más maduro. Kimetsu no Yaiba confirma fecha de estreno de su película.
La adaptación en formato película del arco del tren infinito del manga de Kimetsu no Yaiba realizado por el estudio de animación Ufotable al fin da razones sobre su estreno. Anteriormente, la película sería estrenada en la temporada de primavera, pero dada la situación del COVID-19, esta fue retrasada. Se dio como fecha posible la temporada de otoño 2020, que inicia en el mes de octubre, sin embargo, sin fecha de estreno confirmada. Tras un anuncio oficial, la película de Kimetsu no Yaiba verá la luz el próximo 16 de octubre en todos los cines japoneses, aunque aún toca esperar cómo se sigue desarrollando la situación en dicho país referente a la pandemia. Por ahora es toda la información que se maneja acerca de la película de Kimetsu no Yaiba. ¿Y tú, la estás esperando? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Nuevo juego de Zoids es anunciado para Nintendo Switch. Se está desarrollando un nuevo juego de Zoids Wild para Nintendo Switch, revela el último número de Weekly Jump. Se lanzará este invierno en Japón. Los jugadores podrán modificar y cambiar los colores de sus Zoids. También aparecerán otros elementos nuevos más grandes. En comparación con Zoids Wild King of Blast, lanzado en febrero de 2019, los gráficos también parecen haber mejorado. No se anunciaron más detalles, incluido un título oficial. Peter Grill, Tukenja no Jikan revela nuevo video promocional, y es que mediante un anuncio realizado en la página web oficial de la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Daisuke Hiyama, Peter Grill, Tukenja no Jikan, se reveló un nuevo video promocional. El video confirma que la serie se estrenará el próximo 10 de julio y adicionalmente muestra un fragmento del tema de cierre. Cabe destacar que este anime creo que es uno de los que considero un poco polémico y que para los amantes del harem seguramente lo van a poder disfrutar. One Way Heroics Plus saldrá en junio para el Nintendo Switch. El juego One Way Heroic Plus The Smoking Wolf para Nintendo Switch será lanzado digitalmente en japonés e inglés el 18 de junio por PlayStation, y el pasado domingo fue presentado un video promocional en inglés por su lanzamiento. La edición Switch del juego RPG de desplazamiento lateral tendrá características de juego original One Way Heroics y la expansión DLC One Way Heroics Plus. PlayStation lanzó el juego original One Way Heroics en inglés en Steam en febrero de 2014. Re:Zero revela nuevo video promocional de su segunda temporada y fecha de estreno. Nuevas noticias relacionadas al universo de Re:Zero. Mediante una transmisión especial se reveló un nuevo video promocional para la segunda temporada de la adaptación animada de las novelas ligeras de Re:Zero, Kara Hachimero y Sekai Seikatsu. El video revela que esta segunda temporada estará dividida en dos partes. Su primera parte se estrenará el próximo 8 de julio, mientras que la segunda parte se estrenará en enero de 2021. Solo toca esperar a su estreno oficial. Recuerda que puedes mirar todos los estrenos que van a ser estrenados en la temporada de verano 2020 en el video que te dejo en la descripción y al final de este video. Shaman King confirma nuevo reboot. Una noticia que me estremeció completamente es el conocer que al fin, después de tanto tiempo de espera e incertidumbre por parte de Hiroyuki Takei sobre un posible reboot de la franquicia de Shaman King, ya es una realidad. Hace unos años, en el boletín número 39 del canal, había comentado sobre un rumor con gran presencia en internet sobre la esperanza de rehacer una nueva adaptación, misma que Hiroyuki Takei rechazó completamente, dado que él solo daría un sí para su realización si se lograba completar el mismo elenco que formaba parte de la primera adaptación animada, incluyendo a los compositores musicales, voces y artistas de los opening y ending. Tal parece que esto se pudo lograr. La obra de Hiroyuki Takei va a volver a la televisión en abril de 2021, ahora que se ha anunciado una nueva serie que adaptará los 35 tomos de Shaman King para ofrecer una representación completa de los mismos. Recordemos que algo similar pasó con Fullmetal Alchemist en su primera adaptación de 2003 y que la misma tuvo que ser cambiada completamente ya que el manga estaba aún en publicación. La primera adaptación de Shaman King cuenta con un total de 64 episodios que se emitieron entre el año 2001 y 2002, pese a no haber sido fiel al manga después de la mitad del anime. El mismo tuvo un cierre muy original e interesante, con un último episodio con un final abierto haciendo un guiño a que la historia continuaba y por ende había que ir hasta el manga para ver el final definitivo. Te dejo con el teaser trailer del anuncio oficial para este reboot del Shaman King y que veremos en la temporada de primavera del año 2021 que inicia en el mes de abril del próximo año, y así poder disfrutar de las nuevas aventuras de Iwa Sakura y su fiel acompañante espiritual Amidamaru una vez más.
Llegamos al final de este video, espero lo hayas disfrutado. Está muy atento a los próximos videos del canal y déjame saber en los comentarios qué te ha parecido el video. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Eduard San y Josué Candray por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. También saludos a Russell Arellano, Máximo Isla, Fran Senpai, Alan Rees y Edison Zambrano. Síguenos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook para estar al día con noticias recientes, dinámicas y concursos que realizamos exclusivamente en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.